Como cada lunes, de algo que nos afecta a muchos y que no es más que la educación de nuestros hijos. Lo que pretendemos, ¿qué es? Pues dar herramientas a los padres para poder optimizar la relación con sus hijos. Hoy vamos a hablar de métodos de educación alternativos y para eso hemos invitado a esta mesa a personas que tienen algo o mucho que aportar sobre este asunto, como por ejemplo yo voy nombrando a que estáis aquí todos, a Aarón González. Él tiene una inteligencia por encima de la media, es superdotado, lo que le supuso dejar la EGB en varias ocasiones. Dice que por aburrimiento. Ahora vamos a hablar con él. También está Laura Mascaró, es presidenta de la Plataforma por la Libertad Educativa. Bienvenida. José Menéndez Cabrera, es director adjunto de la Fundación de los Jesuitas de Educación de Cataluña. Bienvenido también. Antonio Malagón, que es presidente de la Asociación Waldorf y profesor y pedagogo, divulgador además de este método educativo del que vamos a hablar en breve. Y también están con nosotros Oriol Jariot Julián, alumno de primero de la ESO en la Escuela del Clot de Barcelona. Bienvenido. Itzaso Barral, alumna de cuarto de ESO de la Escuela Libre Michael Waldorf. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar a hablar de este asunto que es, bueno, harto interesante y creo que tenéis mucho que decir. Las redes, de hecho, ya están ardiendo. Invito de nuevo que en casa, a través de Twitter, comenten lo que quieran. Lo cierto es que la enseñanza, la educación, no solo conlleva beneficios sociales a los países, sino también económicos. La educación de nuestros hijos va a influir, lo queramos o no, en sus expectativas de futuro, tanto laborales como económicas. Si ellos, digamos, no se convierten a la vanguardia de los conocimientos, difícilmente lo van a hacer luego en las empresas y, por lo tanto, va a ser complicado conseguir que nuestro país se ponga a la cabeza a la hora de innovar. Cada año la enseñanza en España ha ido perdiendo calidad. Esto no es que lo diga yo, no es una opinión, es un dato objetivo que se ve reflejado en estudios como los del informe PISA, en los que nuestros hijos quedan muy detrás en los conocimientos de otros vecinos nuestros europeos. Vamos a verlo. Bueno, vamos a comentarlo. Pensaba que era un vídeo, pero quizás, Laura, vamos a empezar contigo. Laura, que le decía que es presidenta de la Plataforma por la Libertad Educativa, y permítame que te hagas una pregunta clara y directa. ¿Está el sistema actual de educación obsoleto o quizá podríamos decir agotado? Completamente. Está agotado y no va a camino de mejorar, y lo está por el simple motivo de que la sociedad progresa mucho más rápido de lo que el sistema es capaz de adaptarse. Es tan grande y tan rígido que no tiene capacidad de adaptación. Yo creo que el sistema no necesita una reforma, sino que hay que desmontarlo y crear otra cosa diferente. Vamos a preguntarle a José Menéndez qué es lo que no funciona o por qué un nuevo método. Pues yo creo que no funciona porque se van acumulando las pequeñas innovaciones, se van acumulando los encargos a la escuela, y si no cambiamos la estructura, si no cambiamos la manera de organizar, si no cambiamos el método de aprender, es imposible que la evolución del mundo, que la evolución del conocimiento, que la evolución de las maneras de aprendizaje se puedan encajar en un sistema tan rígido. ¿Y nos pondremos de acuerdo? ¿Hacia dónde van esos nuevos métodos educativos, Antonio? Pues yo creo que los nuevos métodos educativos, corroboro todo lo que dicen los compañeros que están aquí sentados, van hacia una mayor conciencia de lo que es el ser humano, de lo que necesita el niño para su desarrollo. Sobre todo esto, ¿por qué tantas familias quieren educar en casa? ¿Por qué instituciones de toda la vida, como los jesuitas, también innovan y se quieren colocar, digamos, romper moldes? La educación Waldorf, desde hace 100 años estamos trabajando nuevas formas, pero nuevas formas que se van recreando continuamente en cualquier país, desde China a Brasil. Significa con sociedades diferentes, significa que realmente nos tenemos que colocar a la altura de la evolución, como bien decías, de lo que es el ser humano de nuestro tiempo, cómo avanza, cómo llega, qué pide, qué exige a nosotros, qué nos está pidiendo a la infancia hoy. Bueno, vamos a ir viendo, porque también vamos a contar que habrá gente en casa diciendo qué es esto de la educación Waldorf. Lo vamos a explicar un momento, pero antes he hecho una afirmación respecto a la pérdida de calidad de nuestra enseñanza y también he hecho referencia al informe PISA. Pues antes de seguir me gustaría que explicáramos qué es y en qué posición se encuentra España respecto a otros países. ¿Y quién tiene los datos? Julia Varela, cuéntanos. Hola Jota, pues sí, el famoso Informe PISA, que es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, una serie de exámenes que organizan los países de la OCDE, que son 34, aquí los vemos, y evalúa cada 3 años el rendimiento de los alumnos de 15 años. El rendimiento en 3 ámbitos: las matemáticas, la lectura
y las ciencias. ¿Cómo están los alumnos españoles en estas materias respecto a otros países de esos 34 de la OCDE? Pues tenemos los datos del último informe PISA, que es de 2012. Si la nota media de los estudiantes es de 500 puntos en estos exámenes, la nota media de los estudiantes de estos 34 países, los españoles en concreto sacan de media en el informe PISA unos 477 puntos, por lo que están por debajo de esa media de los países de la OCDE. Así que en el ranking de los 34 países, en matemáticas, los estudiantes españoles se sitúan en el puesto 25, en ciencias en el 23 y en comprensión lectora en el 21, siempre según los datos, como decimos, Jota, del último informe PISA, el del año 2012. Muy bien, pues vamos, Pepe me estaba diciendo ya que quería hacer alguna referencia a los datos que estamos viendo. Sí, yo creo que el informe PISA también lo tenemos que contextualizar en su función, que es mide una parte del rendimiento de los alumnos. Yo creo que el informe PISA ha sido muy útil para que las escuelas tomemos conciencia de la importancia de la adquisición de competencias, pero yo creo que a veces los estados lo utilizan un poco como arma arrojadiza. No solo hay que evaluar esas competencias, hay que evaluar también la capacidad que una escuela tiene de ayudar a alumnos que vienen de niveles mucho más bajos a alcanzar otros niveles. Andreas Schleicher, que es el responsable de PISA, yo he compartido con él muchos encuentros, y una cosa que siempre dice: España venía de muy atrás y evolucionó mucho hasta en los primeros años del siglo XXI, pero después se estancó. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta es porque el sistema es excesivamente rígido e incapaz de adaptarse a un aprendizaje por competencias. Los parámetros con los que los miden, para vosotros, ¿consideráis que no son suficientes? A mí me parece, Antonio, que el informe PISA lo que ha introducido es más competitividad, mucha más, y sobre todo desprestigio para los maestros. A mí me parece que los informes PISA lo que están condicionando los sistemas educativos de muchos países solamente con una visión hacia la economía, hacia el desarrollo económico, y que esto te va a traer bienestar. Pero lo que importa en la educación es apoyar el desarrollo humano, el desarrollo de las facultades que están genuinas de cada chico, el atender esas facultades. Por lo tanto, los sistemas de evaluación hay que cambiarlos. Estoy de acuerdo contigo, hay que cambiar los sistemas de evaluación, hay que cambiar también la acreditación. Es decir, hay que valorar realmente que los maestros se hagan cargo del sistema educativo. Ojalá eso fuera posible, con la ayuda de los padres. Ahora mismo estamos... Voy a lanzar una pregunta, sé que estamos todavía implantando la última reforma educativa, la LOMCE, la conocida como Ley Wert. Por ejemplo, Laura, ¿crees que hace falta una reforma nueva? No, las reformas ya se ha visto que no arreglan nada, que van poniendo parche sobre parche, y como decía Pepe, lo que hay que cambiar es la estructura. Para mí no haría falta ni siquiera una ley educativa, haría falta dejar a la gente que se organice. Exacto. Cuando la ley habla de que existe libertad de creación de centros docentes, eso al final es papel mojado. Es muy bonito, pero después la ley te pone tantos requisitos que si quieres crear una escuela diferente prácticamente no puedes. Con lo cual, por más leyes que hagan, si luego la aplicación es como es, no sirve de nada. Yo creo que hay que desmontar este sistema y volver a empezar. Y además, no hay un único modelo válido, no hay un modelo que sea perfecto para todos. Lo bueno es que existan, como estamos aquí, diferentes alternativas. Diferentes opciones. Y que cada uno pueda elegir lo cierto es que en 70 años sí, España ha tenido hasta 7 proyectos educativos diferentes. No sé si ese podría ser uno de los motivos del posible fracaso de nuestro sistema educativo. Si les parece, antes de contestarme esa pregunta que lanzo aquí a mesa, vamos a hacer un repaso a esas reformas. Julia. 70 años, 7 reformas educativas. Hay que echar la vista atrás desde 1857, pues ahí la que se empezó a aplicar durante 113 años era la Ley Moyano, que marcó las bases de igualdad en el acceso al sistema educativo. Y a partir de ahí se han sucedido los cambios. En 1970 se crea la Ley General de Educación, la que estableció la EGB, el BUP y la FP, la formación profesional. En el 85 la LODE, que introduce el sistema de colegios concertados. Y es en 1990 cuando aparece la LOCSE, que impone la escolaridad obligatoria hasta los 16 años, y es además la ley que permite a las comunidades autónomas redactar gran parte de los contenidos educativos. Otros 5 años más tarde, la ley de educación más criticada, la LOPEG, que rechazan los sindicatos de profesores porque creen que abre las puertas a la privatización de la enseñanza pública. Otro hito destacado, la LOE, la de 2006, que incluye la polémica asignatura de educación para la ciudadanía. Y a partir de 2013, como mencionabas, y hasta hoy, la ley educativa es la LOMCE, que entre otros cambios otorga de nuevo plena validez
calidad académica a la asignatura de religión, recupera, por ejemplo, las revalidas y establece también conciertos con colegios que separan por sexo a los alumnos, Jota. Bueno, pues ahí están con detalle, con gran detalle, esas diferentes leyes. Voy a retomar de nuevo esa pregunta. ¿Podría estar nuestro fracaso en el hecho de que no seamos capaces de llegar a un consenso para elaborar una ley de educación, digamos, con futuro, que no esté sujeta, que puede ser uno de los problemas, ¿no?, a los vaivenes políticos del momento, ¿no? A mí me parece que eso es terrible, que ningún partido político, ninguna corriente que venga política se hayan puesto de acuerdo para lo más importante, que es la educación de los niños. Y sobre todo que no nos dejen a padres y maestros hacer ese pacto de educación que necesitamos. Nosotros tenemos que hacer el pacto de educación con los padres, porque tenemos en juego la evolución, el desarrollo de esos alumnos, de esos chicos, de sus hijos, de nuestros alumnos. Y me parece que todas estas leyes constriñen esta posibilidad de participación. ¿Cómo se canaliza esto? ¿Cómo se canaliza esto, Antonio, José, Laura? Yo creo que hay un elemento esencial que algunas comunidades autónomas han apostado, que es la autonomía de centro. Claro. Si damos autonomía de centro, dejemos que los centros... ¿Esto qué significa? Significa que un centro adapta los objetivos finales que ha de conseguir con los alumnos, los adapta al ritmo, a la metodología, a la estructura que desee. Pero estamos hablando de escuela pública. No, yo creo que cualquier escuela. En el caso de Cataluña, a partir del pacto de la ley de educación, que dentro de los límites que tiene la Generalitat de Cataluña pudo hacer, la autonomía de centro vale tanto para centros públicos como concertados, pero lo esencial es que yo me fije en el resultado final, no que me fije en el proceso. Dejemos a los centros que hagan los procesos que quieran. En la mayor parte de países que funciona bien la educación, la ley de educación tiene 10 páginas. Lo que no se puede aquí es pretender que, porque estamos en el siglo XXI, no en el siglo XX, un siglo más industrial, que todas las escuelas hagan exactamente lo mismo a la misma hora y cada día del año y con el mismo método. Hay que dejar esa libertad al propio profesor, al propio centro, al liderazgo pedagógico de la dirección del centro, que sea capaz de llevar a sus alumnos a unos buenos resultados. Pero hay otra cuestión, si me permites. Sí. Cuando hablas de objetivos y resultados, algo que casi nadie tiene en cuenta es que no todos los padres, no todos los profesores y desde luego no todos los políticos creemos que el objetivo de la educación es el mismo, y ese es el primer problema. No te puedes poner a debatir sobre cómo ha de ser la ley de educación si primero no aclaras cuál crees que ha de ser el objetivo. Ese es el problema de todas las leyes de educación españolas. Nos dicen por aquí por Twitter que tanta reforma lo único que hace es deformar todo. Eso es. Vamos a dar un pasito más, o por lo menos vamos a cambiar un poco el foco, porque me van a permitir que haga un pequeño paréntesis, porque cuando hablamos de fracaso escolar siempre nos viene a la mente ese alumno que bien o no quiere o no puede estudiar, o aquel que no logra alcanzar el nivel que exige la educación en ese momento. Pero una muestra interesante de que los sistemas educativos actuales fallan la encontramos en el abandono de los estudios por parte de aquellos a los que llamamos superdotados. Por ejemplo, Aarón, tú abandonaste la EGB, ¿no? Sí, bueno, concretamente la EGB y luego el bachiller sí lo abandoné varias veces. ¿Y por qué? Cuéntanos esta evidencia. Prácticamente todo el material que se impartía era como muy alienante para el alumno y para mí específicamente. ¿Se te quedaba pequeño todo? Se quedaba pequeño, materias un poco alienadas. No veía qué realización personal podía tener ahí, era todo muy sencillo y veía que por mi cuenta pues aprendía bastante más fácil. ¿Y te sentías solo? ¿Te aburrías? ¿Qué pasaba con tus compañeros? ¿Lo comentabas con ellos? Mientras no molestara mucho en clase, me dejaban estar haciendo lo que yo quisiera, si era hablando o leyendo mis libros o lo que sea. O sea, que esto lo habías hablado primero con los profesores diciendo, mire usted, esto no me llena, no es lo que quiero. Y básicamente vieron que tampoco podían hacer mucho, pero eso sí, tenía que cumplir un mínimo de asistencia, tenía que estar ahí, tenía que personarme, me personaba y me dedicaba a hacer lo mío. ¿Y luego los exámenes? ¿Los superabas con facilidad? Sí, con bastante facilidad, de hecho. ¿Y con los compañeros? Me gustaría saber esto. ¿Qué decías? Sí. ¿Tenías compañeros al lado con los que entiendo que tenías cierta convivencia, ¿no? Aunque en la materia estuvieses un poco aislado, pero la convivencia sí. ¿Qué decías cuando ellos te decían, oye, este examen es muy difícil o esto no lo entiendo? Bueno, corría un túpido velo y seguía. Cambiaba la conversación un poco. ¿Sí? Sí, nunca... Te sentías un poco solo, ¿no? Sí, no. Sí. En este sentido. Bueno, el caso es que el caso de Aarón es muy significativo porque parece ser que el fracaso de este tipo de estudiantes viene dado por la inexistencia de métodos individualizados y personalizados, ¿no? Si me permites puntualizar una cosa, esto parece que es un caso bastante aislado, que puede ser algo que se da una vez de cada muchas, pero la proporción de gente con altas capacidades
se establecen alrededor de una cada 50 personas, es un 2% de la población. Bueno, que no es algo que se pueda obviar como si fuera una enfermedad rara. El 80% son fracaso escolar. El 80% son fracaso escolar a pesar de tener esas capacidades por encima de la media. Precisamente por tenerlas. Y no solo se trata de altas capacidades, que es un tema importante, sino también de los talentos diferentes que tienen algunas otras personas. El sistema es excesivamente rígido. Sobre todo pensemos en personas que tienen talento de tipo artístico, musical. Estas personas quedan muy al margen. O personas que tienen un tipo de ritmo de aprendizaje un poquito más lento, que parece que llega un momento incluso que sean tontos, ¿no? Cuando en realidad es un problema de ritmo de aprendizaje. Vamos a explicar, vamos a explicar las opciones. Sí, vais a tener vos los tres, porque me gustaría que explicaseis, si quieres, Antonio, empieza tú, el método que vosotros proponéis y de forma sintetizada, en qué consiste o qué diferencia tiene sobre el que conocemos. Pues mira, una cosa, mirad a todos, incluye a todos y a todo el mundo. Una cosa muy importante es que en realidad se focaliza. El método Waldorf. Waldorf se focaliza sobre todo en la mirada profunda al ser humano, es decir, a cada uno de los niños. Tiene que haber un trabajo, digamos, de especial atención a los alumnos, y el equipo de maestros, con la anuencia, por supuesto, y el apoyo de las familias, que he dicho antes que es importantísimo, ese pacto, lo importante es que el niño realmente nos va indicando según su ritmo, según sus ¿cómo decir?, saltos que va pegando, según todo lo que va desplegando, que reconozcamos que tiene un potencial que nosotros tenemos que apoyar y que tenemos que ayudar a que se despliegue. Ese potencial es a lo largo del tiempo. Por eso los ritmos es fundamental. Itzaso, por ejemplo, ¿participas de este método? ¿Es en el Waldorf? Sí. Cuéntanos un poco cómo es, cómo son los exámenes, cómo es el día a día. Bueno, pues yo realmente tampoco puedo hacer una comparativa porque llevo toda mi vida en el colegio Waldorf, pero sí que pues tenemos exámenes, tenemos asignaturas y eso, y luego también, aparte de todas las que exige el Ministerio de Educación, también tenemos pues artes, artístico y eso que es lo que realmente potencia la creatividad. Quizá vamos a encontrar una diferencia en esta pregunta. ¿Cómo te lo pasas en el colegio? Pues mira, yo desde pequeña siempre... Es que realmente me gustaba ir al colegio. Todos los días decía, bueno, pues en mí lo voy a pasar bien, voy a jugar, a aprender, y realmente aprendía. En primaria, y luego ya en secundaria pues igual, en esta edad que es como un poco, dices, pues bueno, qué pereza, no sé qué, pero luego es divertido y aprender realmente es algo precioso. ¿Y aprecias alguna ventaja? Ya sé que no tienes la comparativa porque no has estado, pero entiendo que te relacionas con otros amigos y amigas que están en colegios más habituales. ¿Qué ventajas encuentras? Pues yo agradezco mucho que no he sido presionada en ningún momento. Siempre he ido a un ritmo, pues al ritmo que yo considero que es bueno. Siempre, pues no sé, sin presiones y no sé, tampoco, no sabría decirte, pero pues la verdad es que me lo paso bastante bien en el colegio, pero aprendo, y aprendo bien. Bueno, eso está bien. Pepe, explícanos el sistema que trabajáis vosotros y qué diferencias hay con el que conocemos actualmente. Yo creo que, para decirlo así muy sintéticamente, es un tipo de formación integral, donde desaparecen las asignaturas. Estamos hablando del proyecto Horizonte, ¿no? El Horizonte 2020. Desaparecen las asignaturas como las entendemos, en la división de 8 a 9 matemáticas, de 9 a 10 lengua, de 11 a 12 sociales. Se integran en diferentes procesos, en diferentes proyectos, que han tenido un trabajo previo durante el curso pasado bastante detallado, y de tal manera que se puedan identificar qué conocimientos y qué competencias aprenden los alumnos. Yo diría que la clave para entendernos es aprendizaje integral, proyectos, el alumno hace los deberes, lo que entendemos como los tradicionales deberes los hacen en el colegio, y en cambio en casa les encargamos que lean, que busquen información, de tal manera que en el fondo, como lo que hemos hecho es estructurar de otra manera el proceso de aprendizaje, lo estratégico sería colocamos al alumno en el centro, incluso le invitamos a que lleve una libreta de su proyecto vital, que entendemos que es esencial para que la persona, el ser humano y los conocimientos académicos puedan integrarse bien y pueda conducir y explicar mucho mejor por qué hace las cosas. Muy bien. Oriol, tú participas de este tipo de educación.
Cuéntanos tu experiencia, cómo ha hecho Itxaso. Como ha comentado Pepe, no tenemos un calendario fijo, sino trabajamos mediante proyectos y hay exámenes y creo que no aprendemos solo con conceptos, que sino cómo hay que ser con persona. ¿Y qué te dicen amigos que tengas en otro tipo de colegios que te dicen, qué suerte, tío, no tienes exámenes? Ya, yo les digo que si hay exámenes, que trabajamos duro, pero que si no trabajamos, pues que vengan a mi cole. ¿Te gusta ir al cole o no? Mucho. Hay dos diferencias importantes, ¿no? Desde este nuevo proyecto me ha devuelto las ganas de ir al cole. Pero creo que una sonrisa. Y en el caso, Laura, en el caso de lo que defiendes es estudiar en casa, ¿no? Sí. Bueno, no es lo que defiendo, es lo que yo hago. Yo defiendo que cada uno pueda hacer lo que quiera en cuanto a educación. Pero sí, lo que yo hago es educar en casa. Y en la educación en casa, la gran ventaja que tiene es que personalizas totalmente el método que vayas a utilizar, que tú puedes tener 5 hijos y educar a cada uno diferente porque ves que cada uno tiene unas necesidades y unas capacidades y unos intereses diferentes. Y a partir de ahí todos son diferentes. O sea, yo conozco muchas familias que educan en casa y cada uno lo hace a su manera, pero lo importante es eso, que personalizas en cada niño, que pueden seguir su ritmo. Lo que decía antes Pepe, si un niño tiene un ritmo más lento, no hay por qué presionarle. Igual que no pretendes que un bebé de 6 meses camine, tampoco tienes por qué pretender que un niño de 6 años lea si todavía no está preparado para leer, por ejemplo. Bueno, todo tiene su sombra, ¿eh? Vamos a hablar ahora de eso, pero me gustaría, sí, sé que Aarón, que querías comentar algo, me gustaría saber tu opinión sobre lo que estamos la verdad que me mesa. parecen sistemas educativos perfectos y muy bonitos, pero ¿serían aplicables, por ejemplo, en un sistema de educación pública, con aulas masificadas, profesores que algunos tienen una gran preparación y otras no tanto? Bueno, ¿Serían es una aplicables? pregunta interesante. A la preparación de los profesores es otro de los grandes Yo creo que has dado problemas. la clave. El sistema educativo se puede modificar si cambia el profesor. Si el profesor toma la autoeducación como Bueno, algo... el profesor tiene una carrera que hace La y carrera queda aparte, necesaria, es el trámite para luego poder enseñar. Pero la formación permanente de él mismo como autoeducación, como autodesarrollo y con los compañeros para crear un ambiente de colegialidad y de apoyo realmente al colegio, a los alumnos sobre todo, para atender sobre todo esa necesidad de apoyo emocional que necesitan los chicos, de un apoyo realmente en lo que es el acompañamiento. Un chico que pasa por pubertad, por adolescencia, necesita mucho acompañamiento, con la ayuda de los padres, claro. Pero esa formación de los profesores es esencial. Hay escuelas Waldorf en todo el mundo, hay más de 3.000 en todo el mundo. Y claro que hay muchas escuelas que son subvencionadas o que están en el sistema público, en Suiza, en Suecia, en muchos sitios. Pero en el fondo, un sistema educativo se renueva si hay iniciativa de padres y de maestros que quieren trabajar juntos. Algo parecido están diciendo en redes sociales que dicen algo así, que el primer cambio debe ser en los grados de magisterio, que se les enseña a educar igual que en la época de la EGB. Bueno, es un sentimiento que hay aquí, se está hablando bastante de esto en nuestras redes sociales. @lamananatv, muy rápido. Por la escuela pública, yo estoy convencido que la escuela pública puede hacerlo. La escuela pública, en todo caso, tiene profesores que también están perfectamente bien preparados. El único tema esencial es que haya otro cambio de normas en lo que se denomina la función pública, que se conceda una autonomía y un mayor peso a las direcciones de los centros y que junto con los profesores sean capaces de construir proyectos. Yo estoy convencido que podrían, pero la administración y algunos otros agentes sociales también tienen que confiar en ello. Más allá de las críticas que puedan recibir los diferentes métodos, lo cierto es que la sociedad occidental está reclamando un cambio radical del sistema actual. Por ejemplo, en los últimos años se nos muestra el sistema educativo finlandés como el ejemplo a seguir, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada había un diario británico, el Independent, que escribía un artículo que titulaba, con un impactante, leíamos: Finlandia elimina las asignaturas. Sí. ¿Realmente estamos ante el final de las asignaturas tal y como las conocemos hoy? Perdón. Laura, por ejemplo, venga. Sí, yo creo que las asignaturas son útiles cuando llegas a un nivel en que necesitas especialización, pero antes de eso, en la primaria y en buena parte de la secundaria, es absurdo porque realmente todo está ligado. Y si enseñas por asignaturas, lo que tienes que conseguir es enseñar a ver cómo una asignatura se relaciona con otra, y ahí es donde falla normalmente la escuela, en esa relación. Si no se enseña esa relación, es mejor quitar las asignaturas y aprender pues por proyectos de una manera global, porque así es el conocimiento, realmente todo está conectado.
Las asignaturas, como hoy las conocemos en el sistema, es un producto típico de una sociedad industrial. Las grandes áreas de conocimiento, como la lengua, como las matemáticas, lo que denominamos instrumental, claro que deben ser transversales en el sistema, pero el mundo cada vez es más complejo. La globalización introduce la necesidad de otras asignaturas. ¿Qué tenemos que hacer? Integrar los conocimientos en base a unas áreas instrumentales que no debemos perder, pero las asignaturas como se conocen hoy en día, yo creo que están obsoletas. Bueno, habría mucho debate, pero no tenemos más tiempo. Yo sé que tenéis muchísimas ganas de hablar. Insisto que en las redes sociales están aquí ardiendo hablando de este tema. Eso es bueno, ¿no? Porque siempre que hay un cambio tan importante en la historia, en este caso en la educación, es interesante que lo veamos en el momento y no a posteriori, que quizá hubiésemos querido modificar más cosas. Gracias a todos, enhorabuena por vuestros proyectos educativos, y lo importante es eso, que haya variedad para que la gente pueda elegir. Es así, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias.